Muy buenos días, soy Daniel Catalán, líder digital de Corporación Altaley, y les damos la bienvenida a este webinar, donde presentaremos los resultados del tercer índice de transformación digital de proveedores de la minería. Como se identificó en el Roadmap de Minería 4.0, lanzado el año 2020 por Corporación Altaley en conjunto con otras instituciones del ecosistema, conocer el estado de digitalización de los proveedores es esencial, porque permite mejorar la competitividad, sostenibilidad y capacidad de innovación de toda la cadena de valor de la minería. Es por esto que Corporación Altaley, en conjunto con PMG y con el apoyo de la Mesa Nacional de Proveedores, trabajamos en esta tercera versión del Índice de Transformación Digital de Proveedores de la Minería, una herramienta que busca conocer el nivel de digitalización de los proveedores del sector e identificar brechas y oportunidades, tanto tecnológicas como organizacionales y culturales, para apoyarlos en su proceso de transformación digital. Creemos que contar con esta información es fundamental para promover e incentivar la digitalización en nuestros proveedores de manera exitosa, uno de los objetivos que busca promover la Corporación Altaley. Para conocer en detalle los resultados de este estudio, queremos dejarlos con Claudio Parragués, socio y director de PMG. Muchas gracias, Claudio. Sí, gracias Daniel. Buenos días a todos los que nos acompañan. Vamos a compartir la presentación y vamos a comenzar sin más preámbulo. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Está correcto. Bueno, buenos días a todos. Estamos ya partiendo, mostrando los resultados de la tercera versión del ITD de la minería. Esto es interesante porque tuvimos la oportunidad de ver cuál ha sido la evolución. Tuvimos una muestra el 2021, el 2022 y ahora estamos ya en el 2025, o sea, tenemos unos años de muestra. Y la presentación va a tener 4 puntos. Ustedes van a poder acceder a la presentación más completa. Este es un resumen breve de los contenidos porque son bastante profundos. Brevemente explicar qué es lo que hicimos en esta versión, qué es lo que es el modelo que ocupamos. Vamos a ver cómo evolucionó la madurez digital. Luego nos vamos a ver, yo creo que el tema principal son cuáles son los impulsores del proceso. Y ahí nos vamos a meter en 4 impulsores y finalmente algunas conclusiones de cómo ha evolucionado este indicador. Bueno, este indicador, el IPD, es un trabajo que ya tiene 7 años, que comenzamos el año 2018 con la Cámara de Comercio de Santiago, y lo que hace es medir fundamentalmente la madurez digital de las empresas desde un nivel analógico hasta un nivel líder digital, y son escalas equidistantes de 20 puntos, entonces nos permite hacer una comparación a nivel de empresa, a nivel sectorial, de cuál es la madurez digital de los distintos proveedores o empresas que estamos nosotros analizando. Este indicador tiene fundamentalmente 3 capas. Hay un indicador general, que es el ITD en base 100, que es un número que da el nivel de madurez de la empresa o del sector industrial. Tenemos indicadores intermedios, que llamamos cambio organizacional, aquellos temas que tienen que ver con la cultura, la empresa, la organización, los liderazgos, y este indicador de ITD de adopción digital el que tiene que ver con, más bien con el área tecnológica, las tecnologías ocupadas al interior de las empresas. Y desde el punto de vista de los impulsores, tenemos 3 impulsores que son de dimensiones que tienen que ver con el campo organizacional: liderazgo, estrategia y visión del negocio y cultura. Y con respecto al tema de más bien tecnológico, son digitalización de procesos y toma de decisiones, tecnología, manejo de datos y herramientas digitales. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Y en este caso en particular, ya venimos, como habíamos comentado, la tercera versión, y la muestra de este año fueron 334 casos de empresas que tuvimos, con lo cual nos permite ir creciendo en los últimos años que hemos hecho este trabajo. Y los que respondieron, si ustedes ven acá, más del 90% son tomadores de decisiones y prácticamente la mitad son gerentes generales o gerentes de área. Entonces tenemos una muestra bastante rica. Tenemos empresas por tamaño, pyme, grandes empresas, y por lo tanto tenemos un trabajo que muestra una variedad que nos permite tomar conclusiones bastante claras. Bien, vamos a ir a ver los números generales del ITD y vamos a partir de lo más general. Entonces, este cuadro muestra
el ITD que obtuvimos este año en la muestra de proveedores mineros, y este subió de 60, digamos, avanza 7 puntos desde el 2020, del 2021 al 2025, lo cual es un número razonablemente bueno, porque si ustedes ven, hubo un crecimiento grande entre el 2020 y el 2021 y un relativo estancamiento. Del 2022 son solamente 2 puntos, es bastante modesto. Como referencia, la última medición que hicimos del ITD a nivel nacional, que en este minuto lo estamos haciendo con Corfo, es 55 puntos. Por lo tanto, el sector industrial de proveedores de la minería es un sector evolucionado en relación a el nivel de madurez de la economía como un todo nacional. Entonces estamos hablando de un sector que ha evolucionado relativamente poco, pero que es un sector que tiene mayor nivel de madurez digital que la economía en general. ¿Cuáles son las dimensiones del modelo que explican este crecimiento? Y si ustedes ven, básicamente el crecimiento está dado aquí en adopción digital, y está fundamentalmente expresado en lo que es tecnología. Porque si ustedes ven acá, pasó de 70 a 76, un número muy alto, lo cual quiere decir de que los proveedores de la minería han estado incorporando nuevas tecnologías de forma importante. Y estas tecnologías se comienzan a traspasar a un nivel más lento a lo que es digitalización y automatización de procesos, que solamente crece 3 puntos. Entonces, el crecimiento general está dado en temas de adopción digital. Y si ustedes ven por el lado más bien de la organización, de la estructura, quizá el único punto a destacar es el liderazgo, porque ustedes pueden ver de que el crecimiento del resto de las variables como estrategia y cultura es bastante modesto. Al ver esta evolución en un mapa acá están los ITD nacionales, a nivel nacional que hemos hecho y cómo ha evolucionado el de proveedores de la minería, ustedes ven que en la dimensión de adopción digital, que son las dimensiones que habíamos nombrado más bien tecnológicas y de proceso, hubo un crecimiento importante de 61 a 66, pero en la variable de cambio organizacional estamos prácticamente parados en el mismo punto. Entonces, la trayectoria es correcta, la trayectoria está por buen camino, pero lo que nosotros hemos denotado, este trabajo ya lo hemos hecho con más de 4.000 empresas a esta altura, hemos denotado que las últimas fases de crecimiento son más difíciles porque cuesta empinarse en los últimos cambios, que son ya los cambios quizás que agregan más valor al negocio. Si vemos a nivel de empresa, y esto sí yo creo que es una noticia importante, la micro y la pequeña y la micro y pequeña empresa tuvo un salto muy relevante, y la gran empresa un estancamiento, una relativa baja. Por lo tanto, lo que uno puede observar acá, y esto no se ve en otros sectores industriales, es que la madurez de la empresa, de acuerdo a su tamaño, es prácticamente el mismo. Entonces, no hay muchos cambios aquí respecto a tamaño, y lo notable es que la micro y pequeña se ha pegado un salto, la mediana ha crecido a un ritmo relativamente lento, y muchas empresas grandes les cuesta mantener los niveles de madurez digital. Si hacemos un corte a nivel de la tipología de empresas, empresas proveedoras de equipo, de servicios, empresas de tecnología, aquí lo que observamos es que las empresas proveedoras de equipo tienen una brecha importante. Pues si ustedes ven, las empresas de tecnología crecieron 4 puntos, están a un nivel bastante evolucionado. Las empresas de servicios han ido lentamente adaptándose. Las empresas de equipos, proveedoras de equipos para la minería, muestran un estancamiento. Y es un tema preocupante porque son empresas que son muy importantes desde el punto de vista de la optimización de la cadena de valor minera. Entonces, ahí hay un tema que hay que rescatar: cómo estos proveedores de equipo se suman con más velocidad a estos cambios. Y finalmente, para terminar la primera parte, hicimos una separación respecto a los niveles de exportación que presentan los proveedores mineros y respecto a si ellos pertenecen a una asociación gremial. Entonces, las empresas que sí pertenecen, que declaran pertenecer, presentan un 56% de ellas han exportado. Por lo tanto, hay una brecha importante, y lo que uno puede ver de 41 a 56, una brecha relevante. Entonces, la conclusión aquí es que aquellas empresas que están asociadas, pertenecer a una red, le abre más puertas para procesos de exportación. Esa es la primera parte. Ahora vamos a hablar de aquellos
impulsores, drivers o aceleradores de la transformación digital en 5 dimensiones. Vamos a hablar de hoja de ruta, de transformación, innovación, liderazgo, tecnología y cultura. ¿Ya? Entonces, estos son los impulsores. Eh, Aquí hay un tema central. La transformación es un problema complejo, por lo tanto, aquí tenemos que, lo que dicen estas cifras de acá, es que aquellas empresas que cuentan con una hoja de ruta de transformación tienen un nivel de madurez digital de 75, vale decir 20 puntos sobre aquellas empresas que no cuentan con un plan. El mensaje acá es que dado que la transformación es un proceso complejo, aquellas empresas que logran hacer una hoja de ruta de transformación presentan niveles de madurez radicalmente importantes. Entonces, es una diferencia bastante significativa de 20 puntos. Ahondando un poco, acá estamos hablando de la dimensión de digitalización de procesos. Básicamente, la transformación digital tiene dos impactos importantes. Una es la digitalización de los procesos al interior de la compañía y la otra son propuestas de valor hacia los clientes. Entonces, en este caso, estamos hablando de los procesos de digitalización. Entonces, aquellas empresas que cuentan con una hoja de ruta de transformación tienen en promedio 65% de ellas, tienen un estado de avance importante en digitalización de procesos versus 44, aquí hay 29 puntos, es una diferencia muy relevante. Con respecto a propuestas de valor digital, y esto es lo que el cliente percibe acerca de lo que la empresa está haciendo en su proceso de transformación, por lo tanto, ya hay agregación de valor directa al cliente mandante minero. Acá tenemos que aquellas empresas que tienen un plan formal tienen 79% de declaración de propuestas de valor digitales 4.0 y son las que no cuentan con un plan 50. Entonces, nuevamente tenemos 29 puntos de diferencia, lo cual es un tema muy relevante. Y acá podemos ver que una relación que también es interesante que indagamos en este caso en particular, que antes no lo habíamos tratado tan a profundidad, que es la relación entre la innovación y la transformación digital. Y acá se ve de que aquellas empresas que tienen una hoja de ruta presentan un alto nivel de madurez de la innovación versus aquellas empresas con bajo nivel de maduración tienen solamente 26% y por lo tanto de aquí tenemos 30 puntos de diferencia entre aquellas empresas que innovan y tienen hoja de ruta versus aquellas empresas que innovan y que por lo tanto tienen un nivel de madurez bastante superior. Este es un tema que vamos a desarrollar acá en el siguiente porque ahora vamos a tomar ¿cuáles son los impactos de la innovación en los procesos de transformación? La primera noticia es que aquellas empresas que cuentan con un proceso formal de innovación, un proceso formal significa que tiene procesos de innovación, que tiene indicadores de innovación, que tiene metas de innovación, que tiene iniciativas más formales, han automatizado mucho más rápidamente sus procesos clave de negocio. Acá hay 20 puntos de diferencia entre aquellas empresas que no tienen un plan formal de innovación y por lo tanto lo que podemos decir es que cuando las empresas innovan y innovan en base a un proceso, la aceleración que tienen a nivel de la automatización de procesos clave es más rápida. Aquí es la misma visión, pero en relación a la propuesta de valor hacia los clientes. Entonces, aquellas empresas que tienen procesos formales de innovación tienen un 79% de declaración de hacer propuestas de valor que incorporan tecnologías digitales avanzadas versus aquellas empresas que no cuentan con procesos formales con solo un 45, y ahí hay una diferencia de 34 puntos que es muy relevante. Entonces, acá el mensaje relevante es, aquellas empresas que están innovando son empresas que aceleran su proceso de innovación más rápido. Y esto es muy interesante porque les preguntamos también que declararan cuáles son, desde la mirada de los proveedores mineros, aquellas barreras que sufren para generar innovaciones relevantes en el ecosistema. Y la respuesta la separamos en tres grandes dimensiones. Barreras asociadas al mandante minero, barreras asociadas a la disponibilidad de recursos para innovar interno y barreras asociadas a las capacidades para la innovación. Y acá, y esto se da en todos los niveles de tamaño de la empresa, en la nivel brecha percibida
por los proveedores de la minería para innovar está más bien en la minera. Entonces, en la medida que la minera pueda facilitar y abrir las puertas a estos proveedores, estos procesos de innovación van a desencadenarse y van a tener un impacto más importante en el ecosistema. Entonces, este tema es relevante porque es un tema que uno lo tiene que realmente abordar en conjunto con su mandante. Tercer driver, relevante también, es el liderazgo. Aquellas empresas con liderazgos digitales que son desarrollados, es decir, que participan activamente en la gestión estratégica de la compañía, tienen hojas de ruta. Fíjense acá en liderazgos pocos desarrollados, 26% contra 74%, es una diferencia muy, muy grande. Y también le preguntamos si las empresas tienen una gobernanza que guíe el proceso de transformación digital. La gobernanza de transformación digital es esencial cuando uno implementa planes, porque la gobernanza te permite tener una continuidad, una mirada estratégica a la evolución del plan. Y acá se ven también diferencias significativas. Entonces, liderazgos digitales impulsan de cierta forma, que cuentan con una hoja de ruta, impulsan rápidamente la gobernanza y el avance en procesos de transformación. También cuando hablamos de liderazgos digitales, vemos acá que proveedores de la minería con liderazgos digitales desarrollados implantan estrategias de innovación. Entonces, ven aquí de nuevo de 49, 50 puntos, son 31 puntos de diferencia, donde hay liderazgos digitales que están de cara a la estrategia del negocio, son altamente importante en la generación de estrategias de innovación. O sea, los liderazgos digitales impulsan nuevamente la innovación. Vamos al punto de tecnología porque acá hay noticias que salen que son muy relevantes, que están en el contexto. Y la primera noticia relevante, y esto quizás ustedes ya lo esperaban, era que el uso de inteligencia artificial declarada más que se duplicó, aumentó 44 puntos entre el año 2022 con 32 menciones a 76. O sea, acá hay una expulsión, una explosión de uso de inteligencia artificial. Y la pregunta que nos hicimos era si esta inteligencia artificial en qué estaba siendo usada. Y fuimos a analizar si las empresas habían mejorado su data con respecto, las empresas que usan inteligencia artificial habían mejorado sus data o bien habían mejorado sus propuestas de valor digital y no encontramos grandes diferencias con respecto al promedio. Entonces, y esto, indagando los datos, uno se da cuenta que en realidad el incremento más relevante son en procesos complementarios en el uso de inteligencia artificial y que el desafío del futuro está puesto en cómo la inteligencia artificial la ponemos trabajando, desarrollando procesos clave del negocio de forma más eficiente y efectiva. Entonces, hoy es una buena noticia porque hay un impulso en este cambio, pero todavía el impulso no se va a traducir seguramente en resultados del negocio tan fuertes. Otro tema a destacar, y es que desde el punto de vista del tamaño de la empresa y la penetración de la inteligencia artificial, acá no hay grandes separaciones a nivel de tamaño. De hecho, el uso en la micro y pequeña declarado mucho más grande que en la gran empresa. Por lo tanto, esto es algo que equilibra. La inteligencia artificial viene un poco a equilibrar esas brechas de tamaño. Y nuevamente, como ya lo habíamos mencionado, los proveedores de equipos tienen brechas negativas y tienen una distancia grande todavía en el uso con respecto a los segmentos de proveedores de la minería. Y aquí también está, como indagamos en todo tipo de tecnología, aquellas tecnologías que dieron cambios importantes. Y aquí yo destacaría a Digital Twins, porque duplicaron su uso de 14 a 28, eso es un aumento muy importante. Inteligencia, ya hablamos de inteligencia artificial. Big Data también tiene un crecimiento un poco menor, también Internet de las cosas, pero básicamente yo diría que se destacan fuertemente inteligencia artificial y los Digital Twins como driver que están guiando el desarrollo tecnológico en los proveedores de la minería. Driver de cultura, ya para ir terminando, la pregunta acá era aquellos proveedores que cuentan con una orientación cliente céntrica, es decir, que tienen al cliente en el foco del negocio, se vinculan de forma más intensa con la cadena de valor. Y cuando hablamos de la cadena de valor, estamos hablando de aquella cadena de valor que conecta con el mandante minero y también con la cadena de valor que conecta con sus proveedores. Entonces, la conclusión que uno puede ver acá
es que aquellas empresas que tienen cliente, una cultura cliente céntrica se abren al entorno e interactúan de forma mucho más intensa, ya sea con sus mandantes, básicamente con sus clientes mineros, como con su red de proveedores y empresas que le ayudan en formular estas propuestas de valor. Entonces, este es un tema importante porque da una orientación clara de hacia dónde yo debo mover la cultura. Y para ir terminando ya con estos drivers, cultura, aquellas empresas que declaran tener una cultura de trabajo ágil y flexible, automatizan de forma mucho más intensa sus procesos clave de negocio. Entonces, quizás estas relaciones no son tan obvias, estos son los datos que representan correlaciones muy grandes. Dicen, a una cultura de trabajo ágil y flexible, yo tengo un proceso de una velocidad más fuerte de implementar procesos de automatización en los negocios. Bien, para ir terminando, vamos a ir a unas recomendaciones, porque los datos ustedes lo pueden seguir mirando, pero tenemos básicamente 6 recomendaciones que creemos que son esenciales. La primera, y quizá una de las dimensiones que una recomendación que puede parecer obvia, pero los datos reflejan de que tiene un impacto gigante, es formalizar una hoja de ruta de transformación. La transformación digital es un proceso complejo que tiene variables de cambio cultural, que tiene tecnología, que tiene temas de liderazgo, y por lo tanto requiere el compromiso de la alta dirección y de toda la empresa. Entonces, en la medida que tenga un plan claro, un plan compartido por todos, la velocidad de la transformación va a ser más rápida. Y por lo tanto, la primera recomendación es haga una hoja de ruta de transformación digital simple y clara para su negocio. 2, instale estrategias robustas de innovación. Las estrategias robustas de innovación, y esto es, yo creo, la noticia principal, aceleran fuertemente la captura de valor y generan propuestas de valor diferenciadas. Por lo tanto, es un tema de mucho valor que cómo la innovación acelera, son hermanos muy cercanos de la transformación digital. Entonces, al llevar estos dos procesos a la par, se acelera la velocidad. 3, incorpore liderazgos con visión estratégica que son el motor de la transformación digital. Liderazgo en las áreas de gente que tenga vinculación entre las áreas de tecnológica y de negocio, impactan fuertemente y si esas personas tienen una hoja de ruta clara para avanzar, van a poder avanzar de forma muy eficiente. Y finalmente, hay un tema que es central y que tiene que ver con la adopción. Ponga foco en conjugar orientación al cliente con innovación tecnológica. Es decir, lo que le estamos diciendo acá es, codiseñe sus iniciativas de innovación en conjunto con sus clientes. O sea, en la medida que yo codiseño con los clientes mineros lo que yo vaya a construir, la facilidad de adopción de esa tecnología, de esa propuesta de valor va a ser mucho más rápida. Entonces, esta es una recomendación de codiseño de valor compartido, una estrategia central. Eh, la transformación se basa en datos y por lo tanto trabaja intensamente en ordenar, integrar, gestionar y cuidar los datos porque las buenas decisiones tienen que ver con datos de calidad y por lo tanto es un tema central, que es un tema complejo, ir trabajando sistemáticamente en ordenar la data que la empresa genera en sus procesos. Y finalmente, ya que el tema de inteligencia artificial tiene que pasar a un nivel superior, construya una hoja de ruta de adopción de tecnología avanzada, una hoja de ruta de transformación digital, de manera de poder meter la transformación digital en los procesos del negocio. Seguramente las empresas que logren tener una transformación digital puesta en sus procesos de negocio lograrán una ventaja competitiva. Así que con esto yo termino el resumen y van a disponer ustedes de este trabajo en las páginas web de Cali y las de PMG. Así que muchas gracias. Daniel. Muchas gracias, Claudio. Sin duda, los resultados obtenidos por el estudio serán un importante aporte para el sector, donde destacamos temas como, por ejemplo, el aumento en el uso de la inteligencia artificial en 44 puntos respecto al estudio 2022. También el hecho de que las empresas micro y pequeñas están acercándose bastante a las grandes y a las medianas, y también destacar el hecho de que el ITE de proveedores de la minería está 12 puntos por sobre el promedio nacional. Pero al mismo tiempo se puede destacar que parte del trabajo futuro y los desafíos están relacionados con temas como posicionar a líderes digitales en roles estratégicos dentro de las empresas,
generar hojas de ruta de innovación para articular el uso de tecnologías que generan ventajas competitivas y el desarrollo de capacitaciones para la implementación de capacidades en el ámbito de la digitalización al interior de la empresa. A continuación, queremos dar paso a un interesante panel de conversación en el cual abordaremos las oportunidades y desafíos para la transformación digital de nuestra minería. Los dejo con Antisa Bladilo, líder de desarrollo local y proveedores de Corporación Altaley, quien moderará este espacio. Muchas gracias, Antisa. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en este webinar. Como adelantó Daniel, en este panel queremos profundizar sobre las oportunidades y desafíos para la transformación digital de nuestros proveedores mineros. Y para eso tenemos a 4 grandes invitados de nuestro ecosistema, a quienes presento a continuación. En primer lugar, tenemos a Cristian Rojas, jefe de Departamento de Innovación y Desarrollo Minero del Ministerio de Minería, a Nicolás Jubera, cofundador de T-Mining y director de Sesco y Andes Mets, a Gabriela Jorquera, jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio de Economía, y a Juan Contreras, vicepresidente de Clúster Proveedores Mineros de ACIBA y CEO de Inerbrix. Muchas gracias a todos ustedes por participar de esta instancia. Vamos a partir primero con una pregunta dirigida a cada uno de nuestros panelistas y al final vamos a hacer una pregunta general para que puedan responder todos a esa pregunta. Y la primera pregunta es para Cristian Rojas en este caso. ¿Cómo logran las empresas proveedoras de tipo startup o de base científico-tecnológica conocer los desafíos actuales de analítica de datos de las compañías mineras para proveerles las soluciones respectivas? Y en ese sentido, ¿cómo influye la madurez digital de las empresas proveedoras para lograr ese match? Cristian, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Antisa, por la pregunta y aprovecho de agradecer acá a la Corporación Altaley, a Sutra PMG y a otros asociados por el gran trabajo hecho. Quisiera partir primero relevando la importancia de este tipo de diagnósticos porque efectivamente desde la política pública para poder hacer mejores desarrollos desde las políticas públicas para abastecer no solamente este ecosistema, sino a muchos otros, se requieren diagnósticos que nos permiten encontrar cuáles son las brechas que todavía se deben abordar. Así que se agradece que después compartamos los resultados para ver cómo lo posicionamos desde el punto de vista más estratégico. Siguiendo con tu pregunta, Antisa, es bastante interesante y acá yo quiero mencionar 2 ámbitos. Primero, un interno y otro externo. Efectivamente, ustedes lo mencionan bastante bien. A nivel interno, estos desafíos que tienen las empresas de base científico-tecnológica, startups o, como ustedes hablan, de pymes también o grandes empresas, tiene que ver mucho con la cultura. Es pasar desde la cultura desde el tener desconocimiento del dato a pasar, como comúnmente se denomina, la cultura del data driven, donde ya utilizan el dato y toman decisiones sobre el dato. En consecuencia, no pasa simplemente por instalar una tecnología X, sino también pasa por un proceso muchas veces un poco más lento, pero que tiene que ver con transformación digital. Ustedes lo mencionaron, cómo posicionar líderes digitales dentro de, en este caso, empresas proveedoras que permitan tomar decisiones al respecto. Ahora bien, también hay una componente externa y acá me quiero hacer cargo de lo que es el ámbito minero, donde efectivamente para conocer los desafíos, si yo lo quiero ver a nivel del producto, tanto del bien o servicio que entrega una empresa proveedora, tengo que saber cuál es el dolor que tiene la compañía minera. Es cierto que en el ámbito de proveedores mineros tenemos un excelente como ecosistema que permite que las compañías, por un lado, levanten desafíos y sean las compañías proveedoras quienes son los llamados a resolverlos. No obstante, también es importante que ese desafío se conozca incluso la especificidad que tiene la operación. Por ejemplo, un caso que vi hace un tiempo atrás en que buscaban a través de una cámara que tenía un sensor, que uno lo era, parece bastante trivial, no lo era, porque a diferencia de lo que puede ocurrir en cualquier otra industria, acá el sensor tenía que pasar por el polvo para poder encontrar en el fondo, más abajo, los hinchancables que iban pasando por la correa transportadora antes de llegar al chancador primario. En consecuencia, si no logro demostrar que la tecnología es capaz de hacerse cargo de desafíos operacionales más allá de tener el sensor que es capaz de tomar el dato, probablemente la tecnología no va a funcionar en los casos extremos que significan posicionarla dentro de una operación minera. Ahora, para que los proveedores conozcan ese desafío, también implica que las compañías mineras puedan relevar esos espacios, no solamente en las plataformas que ya conocemos, como las hojas de ruta que la misma corporación ha construido, o el programa Expande también a través de sus diferentes desafíos, sino que tengamos la capacidad de poder relevarlos para hacerlos públicos y de esa manera poder mejorar el match entre soluciones y desafíos que nos van a permitir justamente avanzar y adoptar más y mejores tecnologías en el ecosistema.
Muchas gracias, Cristian. Es bien importante, como tú mencionas, el conocer estas brechas y desafíos que enfrentan los proveedores de nuestro ecosistema, sobre todo de cara a las compañías mineras, y de esta manera puedan tomar también acciones pertinentes, por supuesto, para poder responder a esas necesidades. Y en esa línea, quisiera seguir contigo, Nicolás. Eh, Tú como emprendedor tecnológico, te ha tocado trabajar muy de cerca con compañías mineras, cambiando también sus formas de trabajar, usando y aplicando nuevas tecnologías incluso. ¿Qué piensas de la capacidad de transformación de las compañías mineras, y en ese sentido, qué crees que esperan de sus proveedores? ¿Qué pasa si los proveedores no se transforman? Tisa, gracias por la pregunta. Eh, Creo que en los últimos 10 años los proveedores mineros han cambiado radicalmente su capacidad de absorber innovación y hacer innovación, lo que es muy positivo para todos. Han incorporado nuevos liderazgos, han incorporado en la cultura una cultura que permite fallar, entendido como un proceso de aprendizaje en el proceso de innovación. Y ahora también con las herramientas de IA, eso es transversal, ¿cierto? Estas herramientas de IA están agregando capacidades a todos de hacer analítica de datos, de poder hacer investigaciones profundas en minutos. Todo eso las compañías mineras la están absorbiendo y han cambiado mucho en estos últimos 10 años. Y por eso esperan mucho más de sus proveedores también. Entonces, en ese sentido, es clave que los proveedores entiendan que se tienen que transformar, que no es una opción. Hoy, por ejemplo, todas las empresas entienden que necesitan llevar la contabilidad. Casi todas las empresas tienen un contador o contratan un contador externo. No hay empresa que funcione en Chile sin contador. Creo que deberíamos plantearnos que no debería haber empresa que funcione en Chile sin una capacidad de absorción de la digitalización y de cambio de proceso como una condición necesaria para operar, porque la velocidad del cambio se ha acelerado demasiado. Eh, eh, Vemos este ejemplo de que la última encuesta de 2022 a 2025 lo que pasó con IA fue una explosión absoluta. ChatGPT de OpenAI tiene 1.000 millones de usuarios en el mundo. Se demoraron un par de meses en llegar a 100 millones. Entonces, esa aceleración, y en el momento que la IA, OpenAI usa IA para hacer la nueva generación de IA, esto va a explotar cada vez más rápido. Entonces, creo que eso es clave, esa conciencia en los proveedores. Esto no es nuevo, lo venimos diciendo hace rato, pero creo que más aún la absoluta necesidad de transformarse, de incorporar digitalización, de tal vez parte con tener pequeños equipos que se dediquen a automatización interna de procesos para poder mantenerse competitivo, y después al lado de también la creación de nuevas propuestas de valor. En esa línea de las nuevas propuestas de valor coincido con lo que decía Cristian de la importancia de que las compañías mineras lo están haciendo y que lo hagan más, de poder mostrar sus desafíos, porque ahí es donde se genera espacio para innovar. Si la empresa minera solo licita suministro de horas o de tornillos, no deja espacio para que sus proveedores innoven. Solamente van a poder innovar en procesos internos para disminuir sus costos. Pero si queremos que los proveedores lleguen con innovaciones a las mineras, es importante que las mineras lo sigan haciendo, de poder presentar desafíos, licitar desafíos, y que los proveedores vean qué les traen. Eso también creo que es importante reforzarlo. Se está haciendo muy bien, ha mejorado mucho y creo que se debería seguir reforzando más. Súper. Muchas gracias, Nicolás, por tu valiosa experiencia también. Es importante conocer la visión desde la perspectiva de las compañías mineras, eh, por supuesto, para que los proveedores entiendan la importancia de sumarse a estas nuevas tendencias y puedan prepararse de mejor manera para responder a estos desafíos de la industria como tal. Y en esa línea me gustaría también conocer un poco la visión, pensando en la necesidad de desarrollar capacidades, la visión que tienen desde el Ministerio de Economía en este caso. Me gustaría preguntarle a Gabriela, ¿qué desafíos identifican desde la oferta de fomento productivo para apoyar la transformación digital en encadenamientos productivos asociados a la minería? Hola, muchas gracias por la pregunta y por la invitación. Súper interesante la presentación, comenzar con eso, que para nosotros este es un muy buen insumo para el diseño de políticas públicas. En los últimos años,
hemos avanzado significativamente en construir una oferta de fomento productivo que incorpore a la digitalización como un eje transversal de lo que estamos nosotros trabajando, impulsando en las empresas y con foco principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy contamos con herramientas, distintas herramientas, pero una que puedo mencionar es el programa Digitaliza tu Pyme, que justamente lo lidera el Ministerio de Economía y tiene como objetivo, como propósito, facilitar la transformación digital de las MIPYMES y cooperativas, y esto a través del diseño y la articulación de bienes públicos que permitan conectar la oferta pública y privada con las necesidades que tienen las empresas. Por eso es tan importante para nosotros contar con este tipo de insumos para poder hacer esa conexión. Este programa, el Digitaliza tu Pyme, tiene una herramienta que se llama chequeo digital, y el chequeo digital es un autodiagnóstico que siempre está en línea, siempre está disponible, y lo que hace es que mide el nivel de madurez digital de una empresa en una escala de 1 a 5, en distintas dimensiones. De hecho, tiene bastantes similitudes con lo que ustedes presentaron en el índice. Yo diría que va como bien en línea también con los resultados que ustedes presentaron. Sin embargo, este chequeo nosotros lo tenemos disponible para todos los rubros y no está focalizado solamente en los proveedores mineros. Y con el chequeo nosotros podemos llegar a distintos niveles de madurez digital. Hemos permitido a casi 30.000 empresas que conozcan su nivel de madurez, y que también la gracia del programa es que pueden acceder a una ruta personalizada de apoyo que puede complementar perfectamente esta ruta que ustedes comentaban en la presentación. Eh, y de esta manera, las y los emprendedores, las y las micro, pequeñas y medianas empresas pueden ir avanzando en su nivel de digitalización a través de la conexión con distintos instrumentos y programas que nosotros disponemos en el Digitaliza tu Pyme. También contamos con distintos instrumentos para las MIPYMES, que son de fomento, como por ejemplo Fortalece Pyme, el programa especial de fortalecimiento de cooperativas y gremios de pequeña minería metálica y no metálica, está la red de proveedores Crea y Valida, y de hecho ya muchos de ellos están siendo utilizados por empresas proveedoras del sector minero. Y desde esta base, ya pensando en el gran desafío, pero realmente es una oportunidad, tenemos el deber de consolidar un sistema integrado de información que nos permita acompañar a las empresas a lo largo de toda esa trayectoria de transformación digital que nosotros estamos hablando. Y para eso, por una parte, queremos actualizar el chequeo digital, porque además estos son temas que, como también se menciona en la conversación, en la presentación, están en constante avance, en constante movimiento. Y una cosa en la que buscamos mejorar es agregar un componente sectorial, y acá el índice que recién presentaron también es sumamente relevante como un insumo para esto. Estamos también fortaleciendo el portal Chile Emprende, que es una plataforma que el objetivo es que no solamente informe, sino que permita caracterizar de mejor manera y visibilizar a las empresas proveedoras de la minería, y conectarla también de manera focalizada con los instrumentos de fomento que hoy día están disponibles. Nuestra meta es que cada proveedor pueda avanzar con un apoyo que sea súper concreto y pertinente también a su nivel de madurez, y que esté en sintonía con los desafíos que hoy día está presentando la minería. Por el momento, estos son los desafíos que hemos identificado en la oferta de fomento productivo para apoyar a la transformación digital, con foco en los encadenamientos productivos asociados a la minería, pero de todas formas, iniciativas como este índice nos van a permitir nutrir estos desafíos que nosotros hemos detectado, para así poder mejorar las herramientas que entregamos y hacerlas más focalizadas a las necesidades que hoy día presentan principalmente las empresas de menor tamaño en Chile. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Una consulta pequeña. ¿Dónde pueden acceder a toda esta información los proveedores en caso de que los que nos están escuchando en este momento tengan interés en indagar un poquito más acerca de las herramientas que tú acabas de presentar? Perfecto, todas están disponibles en las páginas web. Por una parte está digitalizatupyme.cl y portalchileemprende.cl. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias, Gabriela. Es bien Gracias. importante dar a conocer estas herramientas que contribuyen, por supuesto, a fortalecer a nuestro ecosistema emprendedor, y que muchas veces por desconocimiento no acceden a ellas. Así que muchas gracias por compartir con nosotros toda esta información. Y para terminar con esta primera ronda de preguntas, y para reforzar un poco todo lo que han expuesto nuestros invitados, le hago la siguiente pregunta a Juan. ¿Qué rol deberían tener las compañías mineras en facilitar la transformación digital de sus proveedores, y cómo visualizas el codiseño, el pilotaje y el financiamiento temprano de las soluciones tecnológicas? Juan, por favor. Muchas gracias, Antisa, y muchas gracias también por la invitación a este panel.
A ver, creo que un punto interesante de que sin duda acá las compañías mineras tienen un rol que es fundamental, ya que finalmente todos los beneficios de la transformación digital al final va a impactar en ellos mismos, sobre todo lo que es poder subir a los proveedores en este proceso. Todos los beneficios y en fondo el hecho de generar estos mejoras durante todo el proceso que ejecutan los distintos proveedores mineros, al final sin duda van a tener el impacto en las mismas compañías mineras. Y en ese sentido hay varias estrategias, tanto de integración, de codiseño, de pilotaje, como tú bien mencionabas, y que creo que hasta el momento hay varias empresas mineras, no sé si todas, pero muchas de ellas han impulsado estrategias de innovación abierta, los cuales me parece que ha sido un tremendo aporte para lo que es el mundo minero, incorporar este tipo de estrategias que finalmente permiten integrar a lo que son los distintos proveedores desde otra forma, no solamente decir voy a comprar una tecnología ya hecha, sino que incorporar temas de innovación que, como vimos en el estudio anteriormente, es un punto que es súper importante a la hora de ver los impactos de lo que son la incorporación de herramientas de transformación digital. Y si bien se han incorporado estas estrategias de innovación abierta, yo creo que con el tiempo han perdido un poquito el efecto porque, por lo menos en nuestra experiencia, lo que hemos visto en varias mineras, es que estos procesos de innovación abierta han terminado en muchas veces no tener el éxito o no tener el impacto desde el lado del proveedor minero, porque el llamado está más en hacer una innovación abierta, tratando de adquirir una tecnología en forma más económica, en vez de ir a buscar lo que es el real propósito de la innovación abierta, que es tratar de experimentar distintas visiones. ¿Y eso qué implica? Implica que ahí un rol que deberían tener las compañías mineras es impulsar estos procesos de innovación abierta con temas de codiseño, pero que permita hacer una inversión en varios proveedores para tener distintas visiones de cómo resolver un problema, en vez de quizá llamar a un concurso en el cual tú pones solamente un monto de plata y haces concursar a muchas empresas tratando de que te ofrezcan una nueva tecnología. Y me parece que ahí hay un cambio que hay que hacer como para que justamente se pueda mejorar lo que es la aplicación de innovación abierta, el tema de incorporar nuevas tecnologías, facilitar el tema de la transformación digital y obviamente ver cómo se integra de mejor forma estos procesos de codiseño y pilotaje. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias, Juan. Muy interesante también la visión que compartes, así como lo comentó Claudio en sus recomendaciones. Es importante, obviamente, generar estos trabajos colaborativos, sobre todo el tema del codiseño de las soluciones tecnológicas, que creo que quizá lo que tú comentas es el paso siguiente del que también hablaba Nicolás, que un poco nos estábamos quedando más atrás y que deberíamos empezar a avanzar, a seguir poniendo estos esfuerzos en el codiseño y en estas estrategias de innovación abierta. Para finalizar este conversatorio, quiero hacerle una pregunta a los cuatro, ¿ya? La idea es que vayamos respondiendo quizás para que sea más fácil en el mismo orden que respondimos esta primera ronda de preguntas, así que partimos contigo, Cristian. Y desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy los proveedores mineros en sus procesos de digitalización y qué condiciones o apoyos consideran que son claves para avanzar en esta transformación? Muchas gracias, Antisa. Y yo creo que tomando un poco de lo que menciona Juan, él habló, claro, de estos procesos de innovación abierta que, si bien ya están teniendo el éxito de antes, y es básicamente porque la innovación abierta implica justamente un acompañamiento. Y este acompañamiento no es que yo voy a adquirir una tecnología solamente, sino que es buscar en el ecosistema, hacer un scouting de qué soluciones existen y buscar un acompañamiento en su implementación, porque lo contrario bastaría con hacer una licitación abierta para comprar la innovación justamente cuando desconozco muchas veces qué tipo de soluciones existen en el ecosistema. Dicho eso, el proceso, dos cosas. El trabajo de alianzas clave, en primera instancia, donde
permita no solamente a empresas proveedoras, universidades, startups, empresas científico-tecnológicas, más las compañías mineras, es fundamental porque de ahí es donde primero se conoce el desafío, se conoce cuáles son aquellos elementos clave o insight points dentro de la implementación, por ejemplo. Lo segundo es la visibilización del desafío. Y ahí nuevamente el trabajo que se ha hecho con las hojas de ruta que ha realizado la Corporación Alteley, el trabajo de la plataforma de expertos de minería, las mismas compañías que han levantado sus propios desafíos es fundamental. No obstante, todavía queda una brecha por abordar porque justamente desafíos más específicos como el que mencioné a nivel de ejemplo no se conocen. Y si no se conoce el desafío, probablemente crea una solución que está viendo ahora la curva de Gartner con las principales tecnologías que van a venir, hablan de super apps, de ingeniería de software para infraestructura, entre otras cosas. No obstante, si no se conoce el desafío, la tecnología por sí misma no lo va a lograr resolver el problema que está ahí. Por otro lado, un desafío que ya es más estructural, y de hecho yo sé que alguna vez se intentó abordar, pero yo creo que sigue en la palestra, son dos, la interoperabilidad, ya que existe respecto a los sistemas, porque de lo contrario no puedo tener una plataforma por cada proveedor o una plataforma por cada desafío, de lo contrario la integración de datos no es tal. Y en ese ámbito, el aspecto de ciberseguridad, a mi juicio, si bien se ha tocado con esta corporación, y usted mismo hace un tiempo atrás, que aborde estos grandes desafíos, la ciberseguridad va a pasar a ser un elemento fundamental porque en el dato que tenga la compañía minera, si bien sabemos que es un mercado que no compite, o sea, me refiero a todo lo que produce la compañía minera lo termina vendiendo, así que no hay problema en eso, pero sí es un mercado competitivo en el punto de vista de que el valor que va a tener el dato va a ser importante. En consecuencia, aspectos de ciberseguridad que si bien no son tanto de parte de proveedores, más de las compañías mineras va a ser fundamental a la hora de poder, primero, generar las alianzas y segundo, generar soluciones ad hoc para resolver todos los desafíos. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Seguimos contigo, Nicolás. Súper. Sí, creo que una condición para avanzar en esta transformación es la mirada de la alta dirección de los dueños de las compañías proveedoras. Claudio mencionó en el estudio un par de cosas que me llaman la atención. Por una parte, una recomendación con la que estoy muy de acuerdo, que hablaba de incorporar liderazgos con visión estratégica. A la vez, en el ITD aparecía que en visión y estrategia no había cambiado mucho el indicador. Me llamó mucho la atención. En 3 años y con la explosión de la IA que se democratizó, no ha habido cambios en la visión y en la estrategia de las compañías. Ahí creo que hay una brecha y me pregunto de dónde vendrá. Pareciera, tal vez a todos nos pasa, que el día a día nos come, los árboles no nos dejan ver el bosque y tal vez ahí como recomendación, yo creo que hay una brecha y como recomendación sería generar más conversación al respecto. Creo que espacios de conversación como este, creo que se dan también en las asociaciones gremiales, como NANDESMET, como Minnoex, Aprimin. Creo que en esos espacios reforzar más la conversación de la transformación digital, de los impactos de las nuevas tecnologías, es clave para que podamos conversar. Ojalá vayan los dueños, que son los que tienen que al final tomar esas decisiones de inversión con una mirada de largo plazo. Muchas veces no va a resultar a la primera y que no se desilusionen. Y poder conversar y ver en qué están los demás, qué están usando, cuáles han sido sus quick wins, por dónde partir, con quién se han apoyado. Creo que son conversaciones necesarias que se tienen que dar más. Yo esperaría que ese indicador de visión y estrategia hubiera cambiado mucho estos años y no cambió nada. Yo diría que eso es una condición súper necesaria. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Importante justamente en avanzar en estos liderazgos transformadores, efectivamente, para que los cambios sean reales y porque finalmente es la base, digamos, de toda compañía. Y seguimos contigo, Gabriela. Cuéntanos tu perspectiva respecto a esta pregunta. Gracias por la pregunta, también gracias a la información que acá mis compañeros han puesto a disposición en el panel. Bueno, para prepararme para este panel, estuvimos revisando el índice anterior, el que estaba como puesto a disposición hasta antes de hoy día, y especial énfasis siempre en los avances que existían en digitalización con foco en las MIPYMES. Me alegra al ver los resultados de hoy que hay un salto en la brecha de madurez de la micro, pequeña y mediana empresa respecto a la grande. Y acá lo que me parece interesante, porque al mismo tiempo es como bien
concreto es el dato de las MIPES proveedoras que tengan una hoja de ruta de transformación digital y que esto efectivamente tiene implicancias en la madurez de la digitalización que ellos están como presentando. Entonces, este dato que me parece muy interesante y tomando esta hoja de ruta como un desafío que hoy día presentan los proveedores mineros, por supuesto que desde la política pública existe un rol en cuanto a tener que apoyar a estas empresas a que generen las condiciones que permitan que existan avances concretos en su digitalización y que ideal que vayan en línea con esta hoja de ruta que se comentaba. Bueno, en ese contexto, estas condiciones o apoyos que nosotros consideramos claves para avanzar en esta transformación es poder poner a disposición de las empresas de menor tamaño herramientas que permitan avanzar en los distintos niveles de digitalización. A su vez, un desafío importante es que estas herramientas se tienen que mantener en una constante revisión y actualización. Dado eso, nuevamente el programa Digitaliza tu Pyme que comenté justamente en la pregunta anterior y el chequeo digital juegan un rol súper importante en esto de poder acompañar las hojas de ruta y también facilitar este link entre las necesidades que presentan las empresas y los instrumentos que dispone el Estado. Entonces, para abordar esta brecha en cuanto a los procesos de digitalización, lo ideal es que desde las políticas públicas exista una estrategia pública escalonada. Por una parte, caracterizar estas brechas a través del chequeo digital, integrarlo con diagnósticos sectoriales, el índice en este caso es un buen insumo, y otros que uno pueda tener de los distintos sectores, y de esta forma activar los distintos instrumentos de fomento productivo que son públicos, como los que ya comenté, que en realidad están en instituciones como Corfo, Cercotec y otras, también relacionadas con la materia, y que estos instrumentos puedan dar respuesta a las etapas en que se encuentra cada una de las MIPYMES. Consideramos que esto nos podrá permitir acompañar a los proveedores mineros en un proceso que sea real de transformación digital y que es importante que estos procesos puedan tener, por una parte, un foco territorial, que cuenten con cierta gradualidad en su implementación, entendiendo que tiene que haber un aprendizaje dentro de las empresas, cambios en los procesos, etcétera, y también que los instrumentos que nosotros disponemos desde el Estado cuenten con una pertinencia sectorial dependiendo como de las necesidades propias de cada uno de los sectores. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. Gracias por compartir tu visión y sobre todo reforzar también la importancia que tiene este acompañamiento para que los proveedores puedan efectivamente avanzar hacia estas nuevas tendencias, que muchas veces es difícil para ellos, no porque no quieran, sino porque no tienen quizás las herramientas para hacerlo. Así que muchas gracias por tu valiosa información. Y sigo contigo, Juan. ¿Cuál es tu visión respecto también a esta pregunta? A ver, creo que antes hay que poner un contexto que creo que igual es relevante y si bien el índice de transformación digital que hemos analizado hoy día revela harta información que es súper rica, hay que revisar un poco en el contexto en donde nosotros nos movemos. Hace poco estaba revisando un ranking mundial que se hizo de competitividad digital, que se emitió el 2024, como a fines del año pasado, si mal no recuerdo, en donde posicionaba a Chile en un lugar 42 de 67 países. Esto es un estudio que se hace a nivel mundial y que toma distintas perspectivas, desde desempeño económico, eficiencias de gobierno, infraestructura, etcétera. Y claro, es súper importante este dato porque a pesar de que el sector minero es uno de los más avanzados en temas digitales, probablemente ahí con el tema de la banca, retail, etcétera, pero nos toca en general a todas las empresas movernos en una realidad país que no está tan avanzada digitalmente. Nos toca movernos en una realidad en donde nos enfrentamos con problemas desde infraestructura en sectores más remotos que no tienen tanto temas de digitalización y que ponen obviamente un desafío a todas las empresas en general, sean grandes, pequeñas, medianas, pero sin duda las que más sufren son las pequeñas y las medianas, porque, y es algo que es súper natural, va a haber una brecha o una asimetría que es súper natural entre las grandes, las pequeñas y las medianas empresas, pero que obviamente requieren una atención especial. Y dado eso,
es que estas pequeñas empresas muchas veces que se tienen que mover en este ámbito que es un poquito más, no sé si llamarlo hostil desde el punto de vista digital, se tienen que ver enfrentados a una serie de otras problemáticas. Entonces, por ejemplo, veo que brechas que podrían haber por el lado de las pymes es que si vamos al tema de infraestructura tecnológica, eh, hay obviamente temas de infraestructura que hoy día no están completamente cubiertas. Si es que las pequeñas empresas, por ejemplo, quieren hacer avanzar sus tecnologías con empresas mineras, además se encuentran con que tienen problemas en el mismo pilotaje en las mismas mineras. ¿Y qué tiene que ver eso con la infraestructura? La verdad es que las grandes mineras sin duda tienen una infraestructura tecnológica que tiene altos estándares, que en el fondo es súper robusta, pero al la pyme entrar en ese mundo, se enfrenta muchas veces con una pared, porque o tienes que cumplir un cierto estándar, o no tienes la posibilidad de probar, o no te ponen muchas trabas para pilotear. Entonces, creo que ahí podría ser súper interesante el hecho de que los mandantes pudieran tener quizá, no digo quizá toda una infraestructura digital paralela, pero sí espacios o flexibilidad para que su infraestructura digital permita la incorporación de estos proveedores enfocados en poder facilitar los pilotajes y eliminar esas fricciones. Por otro lado, creo que otra brecha que puede ser interesante de analizar es que, y lo comentaba antes Nicolás, de que eh, ah, sin duda las pymes se ven más metidas en el día a día, en el bosque, en el fondo. eh, Ellos tienen, si hay temas de digitalización, lo más probable es que tengan más en el front que en el back. En el fondo están mucho más orientados a su digitalización a atender bien a su cliente, pero no tanto en sus procesos, y por lo tanto sin duda de que ahí hay una brecha gigante en términos de liderazgo, en digitalización de los procesos y que impactan obviamente en este índice de transformación digital. Entonces, sería quizá también interesante ver algún tipo de programa de desarrollo de liderazgos digitales enfocados en pymes que pudiera movilizar esta cultura organizacional y que pudiera también acortar esas brechas. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias Juan por tu visión. Y muchas gracias también a todos nuestros panelistas por participar de este espacio. Estamos cerrando, digamos, esta fase del webinar. Muy interesante la conversación que se generó en este espacio. Sin duda es clave avanzar en la transformación digital de nuestros proveedores y ayudarlos para que este proceso sea efectivo y eficiente. Tenemos harto trabajo por hacer y este estudio sin duda nos va a servir y va a contribuir en este gran desafío. Así que muchas gracias a todos por participar de esta instancia y vuelvo contigo, Daniel. Muchas gracias, Antisa, y a todos nuestros panelistas por su tiempo y por la interesante conversación. Como decía Antisa, ya estamos cerrando este webinar. Les agradecemos a todos los que se han conectado y les recordamos que pueden descargar el detalle de los resultados de este estudio en el sitio web www.itdminería.cl, donde también podrán acceder a los resultados del año 2021 y 2022. Saludos a todos.